Cuando vi el Mercedes plateado de mi esposa estacionado en el edificio de oficinas de mi yerno a las 9 p.m. un martes, todos mis instintos me dijeron que algo estaba catastróficamente mal. No toqué la puerta, no me anunció, solo presioné grabar en mi teléfono y me quedé afuera de esa sala de conferencias, escuchando a mi esposa y a mi yerno planear mi destrucción con la precisión fría de asesinos. Lo que escuché en los siguientes 47 minutos terminaría 2 matrimonios, destruiría una carrera legal y les enseñaría a ambos que el hombre tranquilo que habían subestimado era el oponente más peligroso que jamás enfrentaría. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. La torre castellana en el centro nunca se veía particularmente impresionante durante el día. Solo otro monumento de vidrio y acero a la ambición corporativa en el centro de Madrid. Pero a las 9:17 p.m. un martes a fines de marzo, con la mayoría de las oficinas oscuras y el estacionamiento casi vacío, se sentía diferente. Amenazante, de alguna manera. El mensaje de texto de mi hija Isabel había sido bastante inocente. Papá, ¿puedes pasar por casa mañana? Necesito tu ayuda con la puerta del garaje. Miguel está trabajando hasta tarde en la oficina otra vez. Miguel Navarro. Mi yerno de 3 años. Socio principal en Navarro y Asociados, uno de los bufetes de derecho familiar más agresivos de Madrid. El hombre que había cortejado a mi hija con flores y poesía, que me había llamado señor con perfecto respeto, que había pedido mi permiso antes de proponer matrimonio. El hombre cuyo edificio de oficinas ahora me acercaba porque el coche de mi esposa Sofía estaba estacionado en el estacionamiento ejecutivo, donde no tenía absolutamente ninguna razón de estar. Había estado conduciendo a casa desde una inspección de obra en Las Rosas. Mi empresa de desarrollo inmobiliario comercial tenía 3 proyectos funcionando simultáneamente cuando había tomado el atajo pasando por la Torre Castellana. Pura casualidad, pura suerte, o tal vez la forma de Dios de decir que era hora de que dejara de estar ciego. El Mercedes clase E de Sofía, plateado con la matrícula SOF 1A que le había regalado en nuestro 28º aniversario, brillaba bajo las luces del estacionamiento. Conocía ese coche como conocía mi propio reflejo. La pequeña abolladura en el parachoques trasero de retroceder contra nuestro buzón. Las ventanas tintadas en las que había insistido porque el sol español estaba envejeciéndola. Mis manos se apretaron en el volante de mi auto. Sofía había dicho que tenía cena con su club de lectura esta noche. Michelle y Sandra y todo ese grupo de esposas de la alta sociedad que pasaban sus tardes jugando tenis y sus noches discutiendo novelas que nunca habían leído realmente. Pero su club de lectura se reunía en el club de campo, no en el centro de Madrid. Y ciertamente no en la oficina de abogados de mi yerno a las 9 p.m. un martes. Me estacioné en un lugar para visitantes a 3 espacios de distancia y apagué el motor. Por un momento solo me senté allí, mi mente empresarial repasando explicaciones lógicas. Tal vez Miguel estaba manejando algún asunto legal para Sofía. Tal vez había un problema familiar que ella no había mencionado. Tal vez, pero 28 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer cuando mi instinto me estaba diciendo la verdad. Y mi instinto estaba gritando que algo estaba muy mal. Agarré mi teléfono y caminé hacia la entrada del edificio. El guardia de seguridad, un tipo joven, tal vez 25, apenas levantó la vista de su teléfono cuando mostré mi cartera. Visitando Navarro y Asociados, dije con la confianza de un hombre que pertenecía. Mi yerno me está esperando. Me hizo pasar sin revisar su registro de visitantes. Hora de aficionados.
El viaje en el ascensor al piso 14 sintió como descender en agua fría. Cada piso que pasaba traía una nueva ola de pavor asentándose en mi pecho. Mi reflejo en las paredes espejadas mostraba a un hombre que se veía mayor que sus 60 años, cabello gris adelgazándose en las sienes, líneas alrededor de mis ojos de 3 décadas de sol español. La postura ligeramente encorvada de alguien que había pasado 40 años inclinado sobre planos arquitectónicos. Pero mi reflejo también mostraba algo más, la mandíbula apretada de un hombre que había construido un imperio inmobiliario de 40 millones de euros desde un solo dúplex de alquiler. Los ojos fríos de alguien que había sobrevivido la crisis siendo más inteligente, más rápido y más despiadado que sus competidores. Si algo estaba mal, lo manejaría. Siempre lo hacía. El piso 14 estaba oscuro excepto por el resplandor cálido que salía de la sala de conferencias al final del pasillo. Las oficinas de paredes de vidrio de Navarro y Asociados se veían caras incluso en la luz tenue, muebles de cuero italiano, arte original en las paredes, el tipo de riqueza discreta que susurraba en lugar de gritar. Miguel lo había hecho bien para sí mismo, y yo lo había ayudado a llegar allí, ¿no? El préstamo comercial cuando estaba comenzando su práctica, las conexiones con clientes ricos que necesitaban representación legal, las presentaciones, comunidad de desarrollo comercial donde las disputas siempre necesitaban abogados hábiles. Me moví por el pasillo en silencio, mis zapatos de cuero amortiguados por la costosa alfombra. A través de las paredes de vidrio podía verlos claramente, Sofía y Miguel, sentados uno frente al otro en la mesa de conferencias, papeles esparcidos entre ellos como si estuvieran conduciendo negocios, excepto que las reuniones de negocios generalmente no involucraban a Sofía riéndose con la cabeza hacia atrás, una mano en el brazo de Miguel. Las reuniones de negocios generalmente no presentaban a Miguel sirviendo vino en copas de cristal a las... Me detuve justo afuera de la puerta de la sala de conferencias, que estaba ligeramente entreabierta. Mi mano fue a mi teléfono automáticamente, memoria muscular de años documentando condiciones de obra y disputas con contratistas. Abrí la aplicación de grabación de voz y presioné el botón rojo. Y luego escuché la voz de mi esposa, clara como el cristal a través de la rendija en la puerta. Brillante, Miguel. Absolutamente brillante. ¿Cuándo se te ocurrió la estrategia de la cuenta offshore? Hace unos 6 meses. La voz de Miguel llevaba la satisfacción de un hombre admirando su propia astucia. Justo después de que Isabel mencionara el nuevo acuerdo de desarrollo de tu esposo en Pozuelo, comencé a investigar las leyes de propiedad conyugal de España, buscando vulnerabilidades. Mi sangre se enfrió. Me presioné contra la pared al lado de la puerta, teléfono sostenido firmemente grabando cada palabra. ¿Y estás absolutamente seguro de que esto funcionará? La voz de Sofía había tomado un tono que nunca había escuchado antes, afilado, calculador. Nada como la mujer que me besaba a Dios cada mañana. Sofía, he manejado 73 casos de divorcio en los últimos 5 años. Conozco cada laguna legal, cada debilidad estatutaria, cada forma de maximizar tu acuerdo mientras minimizo su capacidad de ocultar activos. Los papeles crujieron mientras Miguel aparentemente consultaba documentos. La ley de propiedad conyugal española es bellamente simple. Cualquier cosa adquirida durante el matrimonio se divide 50-50. Pero hay formas de inclinar esa división a tu favor. Repasémoslo de nuevo. Quiero entender cada detalle. La silla de Miguel crujió mientras presumiblemente se reclinaba. Podía imaginarlo perfectamente. Traje de diseñador, barba cuidadosamente arreglada,
esa expresión presumida que usaba cuando pensaba que era la persona más inteligente en la habitación. Primero, establecemos un patrón de su negligencia empresarial. Comienzas a documentar cada noche tardía en la oficina, cada cena perdida, cada vez que prioriza el trabajo sobre la familia. Eso construye nuestra narrativa de abandono emocional. Roberto trabaja constantemente, dijo Sofía, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esa parte será fácil. El hombre piensa que sus desarrollos son más importantes que su matrimonio. Roberto, mi nombre, hablado con tal desprecio casual por la mujer que había pasado. Segundo, continuó Miguel, maximizamos la valoración de campos inmobiliaria. El negocio de tu esposo vale significativamente más de lo que probablemente se da cuenta. Carteras de bienes raíces comerciales, tenencias de tierras, participaciones en sociedades en desarrollos actuales. Estimo 40 millones de euros, posiblemente más. 43 millones, en realidad. Pero ¿quién estaba contando? Una vez que tengamos esa valoración, presionamos por división de propiedad conyugal. Tienes derecho a la mitad de todo adquirido durante el matrimonio. Pero aquí es donde se pone interesante. La voz de Miguel tomó un tono profesor. Tu esposo ha sido inteligente al mezclar finanzas comerciales y personales. Eso generalmente es un error en procedimientos de divorcio, pero podemos usarlo a nuestra ventaja. ¿Cómo? Argumentando que sus activos personales están tan entremezclados con activos comerciales que toda la cartera debe considerarse propiedad conyugal. Sus tenencias de bienes raíces personales. Propiedad conyugal. Sus cuentas de inversión. Propiedad conyugal. Incluso las sociedades e intereses de LLC. Argumentaremos derechos de propiedad conyugal. Sofía se rió, ese sonido tintineante que una vez encontré encantador. Eres malvado, Miguel. Me encanta. Soy minucioso. Hay una diferencia. Una pausa. Luego su voz bajó. Además, te mereces esto después de 28 años de soportar la obsesión workahólica de Roberto. ¿Cuántos aniversarios ha perdido por alguna fecha límite de construcción? 14, dijo Sofía inmediatamente. He llevado la cuenta. 14. El número me golpeó como un golpe físico. Había estado llevando la cuenta todo este tiempo. Perfecto, lo usaremos en la corte. Lo pintaremos como un esposo que priorizó las ganancias sobre la asociación. Los jueces en el tribunal de familia son sorprendentemente comprensivos con las esposas desatendidas, especialmente cuando esas esposas han mantenido el hogar mientras sus esposos construían imperios. ¿Qué pasa con Isabel? La voz de Sofía llevaba preocupación real por primera vez. Ella adora a su padre. Esto va a devastarla. Isabel es adulta. Entenderá que los matrimonios terminan y que su madre merece ser feliz. Miguel hizo una pausa. Además, una vez que el divorcio esté finalizado y estés recibiendo 20 millones de euros en acuerdo más pensión alimenticia, verá que tomaste la decisión correcta. 20 millones. La mitad del trabajo de mi vida simplemente entregado a una mujer que había estado planeando mi destrucción mientras yo trabajaba semanas de 70 horas para proporcionar el estilo de vida que ella demandaba. ¿Y nosotros? La voz de Sofía se había vuelto suave, coqueta. ¿Cuándo podemos finalmente dejar de escondernos? La pausa que siguió se sintió interminable. 6 meses después de que tu divorcio esté finalizado, dijo Miguel finalmente. Tal vez 1 año. Lo suficientemente largo para que no parezca sospechoso. Diremos que nos acercamos durante los procedimientos, que proporcioné apoyo emocional durante tu tiempo difícil.
Un año es mucho tiempo para esperar, Miguel. Sofía. Su voz llevaba reprensión gentil. Ya hemos sido pacientes durante 18 meses. ¿Qué es otro año cuando tendremos el resto de nuestras vidas juntos? 18 meses. Un año y medio. Mientras yo había estado cerrando tratos y gestionando proyectos y llegando a casa exhausto, mi esposa había estado conduciendo un romance con mi yerno. Tienes razón, concedió Sofía. Es solo difícil. Ir a casa cada noche con él. Fingir que todavía me importa. Actuar el papel de esposa amorosa cuando todo lo que siento es resentimiento. Lo sé, cariño. Pero esa actuación es crucial. Si Roberto sospecha algo antes de que presentemos, tendrá tiempo de ocultar activos. Lo necesitamos completamente ciego. Un día está trabajando en su desarrollo de Pozuelo, al día siguiente le están sirviendo papeles de divorcio. ¿Y estás seguro de que no lo verá venir? Miguel se rió. Realmente se ríe. Roberto Campos es brillante leyendo planos de construcción y tendencias de mercado. Pero leyendo a las personas, el hombre no tiene ni idea. Todavía piensa que eres la esposa devota que organiza su tintorería y gestiona su calendario social. Dios, cuando lo pones así casi me siento culpable. Casi. No del todo. No lo hagas. Te lo has ganado, Sofía. 28 años de matrimonio con un hombre que te ve como una administradora del hogar en lugar de una pareja. Te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que te aprecie, a alguien como tú, exactamente como yo. El sonido que siguió me revolvió el estómago. No palabras, algo peor, el sonido inconfundible de un beso. Debería haber irrumpido por esa puerta. Debería haberlos confrontado allí mismo con furia justa y acusaciones devastadoras. Pero algún instinto, tal vez el mismo instinto empresarial que me había ayudado a sobrevivir décadas de tratos de desarrollo despiadados, me mantuvo congelado en su lugar. Evidencia. Necesitaba evidencia. Así que me quedé allí en ese pasillo oscurecido durante otros 23 minutos, mi teléfono grabando cada palabra mientras Sofía y Miguel continuaban su sesión de planificación. Discutieron estrategias de cronograma, presentar el divorcio en junio cuando mi atención estaría enfocada en el lanzamiento del proyecto Pozuelo. Revisaron documentación. Sofía aparentemente había estado copiando mis registros financieros durante meses, construyendo una imagen completa de activos que Miguel podría atacar en la corte. Incluso discutieron su futuro juntos, la casa que comprarían en San Sebastián una vez que el divorcio fuera finalizado, los viajes a Europa que harían con mi dinero, la vida que construirían sobre las ruinas de mi matrimonio. Debería irme, dijo Sofía finalmente. Roberto estará en casa de las Rosas para ahora. Se preguntará dónde estoy. Dile que el club de lectura se prolongó. Siempre lo haces. Siempre. ¿Cuántas noches de martes había estado aquí en lugar del club de campo? Miguel, la voz de Sofía se volvió seria. ¿Estás absolutamente seguro de esto de nosotros? Porque una vez que comencemos esto no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Roberto Campos está a punto de aprender lo que sucede cuando das a tu esposa por sentado. Se levantaron. Más sonidos de movimiento, otro beso, promesas de llamar mañana. Me moví rápidamente por el pasillo, deslizándome en un hueco cerca del ascensor. Desde allí los vi emerger de la sala de conferencias juntos. Miguel tenía su mano en la espalda baja de Sofía, posesivo, y ella estaba riéndose de algo que había dicho, su rostro transformado por una felicidad que no podía recordar ver en casa en años. Se besaron una vez más en el ascensor,
ajenos a las cámaras en el techo sin preocuparse de ser vistos porque ¿quién estaría mirando a las 10? Esperé hasta que el ascensor de Sofía descendió antes de salir del hueco. Miguel estaba caminando de regreso hacia su oficina, silbando suavemente, un hombre sin una preocupación en el mundo. Miguel se giró, el shock registrándose en su rostro como si me hubiera materializado de la nada. Roberto, Jesús, me asustaste. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo. Mantuve mi voz nivelada, amistosa, incluso trabajando hasta tarde. La reunión con el cliente se prolongó. Ya sabes cómo es. Su recuperación fue impresionante. El instinto del abogado de mentir suavemente bajo presión. ¿Qué te trae al centro? Inspección de obra en Las Rosas. Pensé en pasar y ver si querías tomar una copa. Gesticulé vagamente hacia el ascensor. Pero parece que estás terminando por la noche. Sí, acabo de terminar. Nos tomamos un trago otro día. Claro, otro día. Me di la vuelta para irme, luego me detuve como si recordara algo. Oh, ¿has hablado con Isabel últimamente? Mencionó que has estado trabajando muchas noches tardías. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Esta época del año siempre está ocupada. La temporada de impuestos trae a todas las parejas que han estado pensando en el divorcio. Apuesto. Sonreí. Bueno, no trabajes demasiado. Isabel te extraña. Intentaré llegar a casa más temprano mañana. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones, porque donde la justicia se retrasa, comienza una nueva historia de venganza. Intercambiamos despedidas como si nada estuviera mal, como si no acabara de pasar 47 minutos grabándolo, planeando mi destrucción con mi propia esposa, como si todavía fuéramos familia. Estaba en mi coche y a 3 cuadras de distancia antes de que comenzara el temblor. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que detenerme, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. 28 años. 28 años de matrimonio reducidos a una sesión de estrategia legal en una sala de conferencia. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y revisé la grabación. Los 47 minutos completos, clarísimos. La voz de Sofía, la voz de Miguel, cada palabra condenatoria de su conspiración preservada en formato digital. Pensaron que estaban jugando al ajedrez con alguien que no conocía las reglas. Pensaron que Roberto Campos era un tonto workahólico demasiado ocupado haciendo dinero para notar que su esposa estaba planeando su destrucción. Estaban a punto de descubrir su error. Me senté en mi coche en esa calle oscura de Madrid y sentí algo frío y analítico asentarse sobre el dolor. El shock se estaba desvaneciendo, reemplazado por la misma mentalidad estratégica que había construido Campos Inmobiliaria en un imperio de... Sofía quería jugar este juego. Miguel quería usar su experiencia legal para robar la mitad del trabajo de mi vida. Bien, juguemos, pero estaban a punto de aprender que el hombre tranquilo que habían subestimado había pasado 40 años ganando batallas que ni siquiera sabían que existían. Y esta batalla, esta era personal. Arranqué el coche y conduje hacia la casa de mi abogado, la grabación asegurada en mi teléfono, mi matrimonio destrozado, pero mi mente ya construyendo la estrategia que los destruiría a ambos. La guerra había comenzado, solo que ellos no lo sabían todo. La estrategia de Javier se desplegó en su blog de notas legal amarillo como una campaña militar, cada fase diseñada para desmantelar sistemáticamente la conspiración de Sofía y Miguel antes de que se dieran cuenta de que estaban bajo ataque. Fase 1.
dijo Javier, subrayando las palabras pesadamente. Protección de activos. Necesitamos movernos rápido antes de que Sofía se dé cuenta de que sabe sobre el romance. ¿Cuánto efectivo puedes acceder inmediatamente? 2 millones en cuentas líquidas, otros 5 millones en valores que puedo liquidar en 48 horas. Bien, mañana por la mañana vas a abrir nuevas cuentas en un banco diferente. Transfiere todo, y me refiero a todo, cuentas corrientes de ahorro de inversión. Deja exactamente 500 euros en la cuenta conjunta. ¿No activará eso sospechas? Absolutamente. Pero para cuando Sofía lo note ya estaremos 3 pasos adelante. Javier hizo más notas. Fase 2. Protección de activos comerciales. Campos Inmobiliaria está estructurada como una SL correcta, con mi socio David Martínez teniendo 30% de capital. Perfecto. Vamos a ejecutar una reestructuración de emergencia. Tú y David crearán una nueva sociedad holding. Transferirán todos los activos operativos. Luego disolverán la antigua. Es completamente legal, completamente documentado y absolutamente devastador para la estrategia de objetivo de activos de Miguel. Me incliné hacia adelante, comenzando a entender el alcance del plan de Javier, porque todos los activos que Sofía documentó ya no existen en la entidad que investigó. Exactamente. Cuando Miguel presente sus solicitudes de descubrimiento para Campos Inmobiliaria SL, encontrará un cascarón vacío. Los activos reales estarán escondidos de forma segura en la nueva estructura. ¿Fase 3? Pregunté. La sonrisa de Javier se volvió fría. Fase 3 es donde nos ponemos creativos. Miguel Navarro ha cometido múltiples violaciones éticas. Vamos a presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados de Madrid, pero no lo haremos nosotros mismos. ¿Quién la presentará? Isabel. El nombre quedó suspendido en el aire como una granada. Mi hija. La esposa de Miguel. Javier, no puedo pedirle a Isabel que... No estás pidiendo. Yo lo hago. Sacó su teléfono. ¿Cuál es el número de Isabel? Son casi medianoche. Y su esposo está cometiendo violaciones éticas que terminan con su carrera mientras planea ayudar a tu esposa a robar tu fortuna. Creo que querría saber. Recité el número de Isabel con manos temblorosas. Javier marcó, poniendo la llamada en altavoz. Sonó 4 veces antes de que la voz somnolienta de Isabel respondiera. Diga, Isabel, soy Javier Mora. Soy el abogado de tu padre. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Es sobre Miguel. Silencio. Luego, más alerta. ¿Qué pasa con Miguel? Preferiría discutir esto en persona. ¿Puedes estar aquí en 30 minutos? Señor Mora, es medianoche. No puede esto esperar hasta... No, Isabel, no puede esperar. Por favor, confía en mí. Tu padre está aquí, y lo que necesitamos discutir afecta a toda tu familia. Otra pausa. Pude escuchar susurros en el fondo. Estaré ahí en 25 minutos. Isabel llegó en chandal y coleta, su rostro marcado por el sueño y la preocupación. En el momento en que me vio sentado en la oficina de Javier, su expresión cambió de confusión a miedo. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Siéntate, cariño». Mi voz se quebró en la última palabra. Javier señaló la silla a mi lado. «Isabel, lo que estoy a punto de reproducir para ti será difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad sobre tu esposo y tu madre». «¿Mi madre?» «Mamá está en el club de lectura esta noche». Se detuvo, leyendo nuestras expresiones. «¿No es así?
Presioné reproducir. Ver el rostro de mi hija mientras escuchaba la grabación fue más difícil que cualquier cosa que había experimentado en ese pasillo de la sala de conferencias. Su expresión pasó por confusión, incredulidad, ira y finalmente una furia fría que nunca había visto antes. Cuando la voz de Miguel dijo: Roberto no tiene ni idea. Todavía piensa que Sofía es la esposa devota. Las manos de Isabel se cerraron en puños. Cuando Sofía se rió sobre llevar la cuenta de aniversarios perdidos, la mandíbula de Isabel se tensó. Cuando discutieron su romance de 18 meses, mi hija cerró los ojos como si estuviera físicamente herida. La grabación terminó. El silencio llenó la oficina como un aliento contenido. «Ese hijo de puta», susurró Isabel. «Ese maldito hijo de puta». «Isabel», comencé. «No», se levantó bruscamente, caminando. «Ha estado trabajando hasta tarde durante 18 meses». 18 meses de reuniones con clientes y preparaciones de casos y creí cada palabra. Se volvió hacia Javier. «Dijiste que esto afecta a mi familia. ¿De qué estamos tratando legalmente exactamente?» Javier explicó las violaciones éticas de Miguel con precisión clínica, el conflicto de intereses, el asesoramiento legal no autorizado, el robo de información confidencial a través de conexiones familiares. «¿Y quieres que presente la queja ante el colegio?», dijo Isabel sin rodeos. «Sí». «¿Por qué yo? Porque eres el cónyuge agraviado con legitimación para quejarte sobre la conducta profesional de tu esposo. Porque el colegio de abogados toma en serio las quejas de miembros de la familia, sugiere que las violaciones son lo suficientemente graves como para impactar las relaciones personales». Javier sacó documentos preparados, y porque francamente lo destruirá más completamente que cualquier cosa que tu padre o yo pudiéramos hacer. Isabel tomó el formulario de queja con manos firmes. «¿Dónde firmo?» Para el amanecer del jueves, la fase 1 estaba completa. 7 millones de euros habían sido transferidos a nuevas cuentas en Banco de Sabadell bajo mi única firma. Mi asesor financiero había liquidado valores y los había movido a fideicomisos protegidos. La cuenta conjunta en la que Sofía confiaba para sus gastos diarios contenía exactamente 500. David Martínez, mi socio comercial y amigo de 15 años, firmó la reestructuración con apenas una pregunta una vez que le expliqué la situación. Para el domingo por la noche, Campos Inmobiliaria S.L. existía solo en papel. Los activos reales, 43 millones de euros en bienes raíces comerciales, tenencias de tierra y participaciones en sociedades, habían sido transferidos a Campos Martínez Holdings, una nueva entidad de la que Sofía nunca había oído hablar. La fase 3 se lanzó el lunes por la mañana cuando Isabel entregó personalmente su queja ética al Colegio de Abogados de Madrid. La queja fue devastadora en su precisión, citando violaciones éticas específicas con fechas, horas y evidencia de respaldo de la grabación. Pero la estrategia de Javier no se detuvo ahí. «Necesitamos controlar la narrativa», había explicado. «Antes de que Miguel y Sofía se den cuenta de lo que está pasando, necesitamos asegurar que cada persona relevante conozca la verdad». Por eso el lunes por la tarde me encontré sentado frente a Elena Ruiz, editora de El Economista, en su oficina del centro. «Roberto Campos». Elena estrechó mi mano calurosamente. «No te he visto desde la cena de la Cámara de Comercio en enero. ¿Qué te trae por aquí?». Saqué una declaración preparada que Javier había redactado. «Te estoy dando una historia exclusiva, Elena. Pero no es el tipo de historia que alguna vez quise contar». Durante la siguiente hora llevé a Elena por una versión editada de los eventos, enfocándome en el ángulo de conducta profesional indebida, las violaciones éticas,
La violación de confianza familiar. Javier había sido claro. Apégate a los hechos, evita el lenguaje inflamatorio. Píntate como víctima de conspiración profesional, no traición marital. Los instintos periodísticos de Elena se activaron de inmediato. ¿Puedes proporcionar documentación? Le entregué copias de la queja de Isabel ante el colegio, extractos cuidadosamente redactados de la grabación y una línea de tiempo de eventos. Todo legalmente a prueba de balas, todo verificable. Esto va a ser explosivo, dijo Elena escaneando los documentos. Navarro y Asociados es uno de los bufetes de derecho familiar más prominentes de Madrid. Miguel Navarro personalmente maneja algunos de los divorcios más prominentes de la ciudad. Entonces el público merece saber que ha estado usando información familiar confidencial para planear ataques legales. Elena levantó la vista de los documentos. ¿Cuándo quieres que esto se publique? ¿Qué tan rápido puedes verificar los hechos? Si todo se confirma, la sección de negocios del miércoles. Perfecto. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma. Sofía notó las cuentas bancarias vacías el martes por la mañana. Estaba en una reunión con contratistas en la obra de Pozuelo cuando mi teléfono comenzó a vibrar con sus llamadas. Las dejé ir al buzón de voz. Para el mediodía, tenía 14 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto cada vez más frenéticos. Sofía 9:47 AM. ¿Por qué está vacía nuestra cuenta? Sofía 10:15 AM. Roberto, esto no tiene gracia. ¿Dónde está el dinero? Sofía 11:23 AM. Estoy en el banco. Dicen que transferiste todo. ¿Qué está pasando? Sofía 2. En cambio, reenvié todos sus mensajes a Javier con una nota simple. Documentación de dependencia financiera. Será útil en la corte. La reacción de Miguel fue más controlada pero no menos desesperada. Isabel se había mudado de su casa el domingo por la noche, llevándose solo su ropa y las joyas de su abuela. El lunes por la mañana le había servido papeles de divorcio citando adulterio y conducta profesional indebida. El mensaje de texto de mi hija el lunes por la noche había sido breve. Trató de explicar, trató de decir que la grabación estaba sacada de contexto. Le dije que consiguiera un buen abogado porque voy a quitarle todo. Te quiero, papá. Para el martes por la tarde, Miguel entendió que su mundo cuidadosamente construido estaba colapsando. Su llamada frenética a mi celular fue directo al buzón de voz. Roberto, necesitamos hablar. Por favor, ha habido un malentendido. Puedo explicar todo. Sofía y yo solo estábamos estrategizando en caso de que tú y ella alguna vez tuvieran problemas matrimoniales. No estábamos realmente, ni siquiera pudo terminar la mentira. La visita de Sofía a mi oficina el martes por la noche era inevitable. Mi secretaria me avisó a las 6:30 p.m. Señor Campos, su esposa está aquí. No tiene cita, pero insiste en que es una emergencia. Hazla pasar. Sofía entró en mi oficina como un huracán de ropa de diseñador y perfume caro. 28 años la habían mantenido hermosa, cabello rubio mantenido caristamente, figura preservada a través de entrenadores personales y dietas cuidadosas, el tipo de apariencia pulida que venía de dinero ilimitado y tiempo ilimitado. Pero ahora mismo se veía deshilachada, desesperada. Roberto, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde está nuestro dinero? Señalé la silla frente a mi escritorio. Siéntate, Sofía. No quiero sentarme. Quiero saber por qué no puedo acceder a nuestras cuentas. ¿Por qué mis tarjetas de crédito están rechazadas? ¿Por qué? Se detuvo, notando mi expresión. Lo sabes, lo sé.
El color se drenó de su rostro. Saber qué, todo. Saqué mi teléfono y reproduje solo los primeros 30 segundos de la grabación. La voz de Sofía llenó mi oficina. Cuando el viejo tonto finalmente firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos. Sofía se hundió en la silla, su costoso bolso deslizándose de su hombro al suelo. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?, pregunté. Mi voz notablemente estable. La verdad, Sofía, me debes eso después de 28 años. Miró sus manos, uñas perfectamente arregladas de repente fascinantes. 2 años, desde que Miguel se unió a la familia de Isabel. Vio lo que habías construido y él me hizo verlo de manera diferente. Ver que de manera diferente, que me había ganado la mitad de todo, que había apoyado tu carrera, administrado tu hogar, jugado a la esposa ejecutiva perfecta durante décadas, mientras trabajabas semanas de 80 horas. Su voz ganó fuerza. Ira justa reemplazando el shock. Merecía más que ser tu asistente glorificada, Roberto. Así que decidiste robarlo. No robar, tomar lo que es legalmente mío. Me miró a los ojos. España es un estado de propiedad conyugal. La mitad de todo adquirido durante nuestro matrimonio me pertenece. Miguel solo me estaba ayudando a entender mis derechos. Miguel se estaba ayudando a sí mismo con mi esposa y mi fortuna. Sofía se estremeció pero no lo negó. ¿Vas a usar la grabación? Sofía, ya la usé. Isabel presentó una queja ética ante el Colegio de Abogados ayer. El economista publica su exposé mañana, y mis abogados han reestructurado cada activo que documentaste tan cuidadosamente durante los últimos 18 meses. Su rostro se puso blanco. ¿Qué quieres decir con reestructurado? Quiero decir que Campos Inmobiliaria S.L., la empresa que has estado investigando, ya no tiene ningún activo significativo. Quiero decir que las cuentas conjuntas en las que confiabas están cerradas. Quiero decir que tu boleto de comida acaba de ser destrozado. No puedes hacer eso. Esos son activos maritales. Eran activos maritales. Ahora son tenencias comerciales en una nueva entidad sobre la cual no tienes ningún reclamo. Me incliné hacia adelante. ¿Ves, Sofía? Mientras jugabas juegos legales con Miguel, olvidaste algo importante sobre tu esposo. No construí un imperio inmobiliario de 43 millones de euros siendo descuidado o estúpido. Se levantó bruscamente su silla raspando contra la madera dura. Te pelearé, te llevaré a la corte y tomaré la mitad de todo, grabación o no grabación. Por favor, hazlo. Espero con ansias explicar a un juez cómo pasaste 18 meses conduciendo un romance con tu yerno mientras robabas documentos financieros para planear mi destrucción. Sonreí. Estoy seguro de que serán muy comprensivos con tus reclamos de propiedad conyugal. Sofía agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Su mano en la manija se volvió una última vez. Realmente te amé una vez, Roberto. Antes de que el trabajo te consumiera, antes de que olvidaras que existía excepto como una conveniencia doméstica. Tal vez, dije en voz baja, pero tú también olvidaste algo, Sofía. El amor no justifica el robo, y definitivamente no justifica la conspiración. Se fue sin otra palabra. Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces, incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. El artículo de El Economista apareció el miércoles por la mañana como una bomba. Primera página de la sección de negocios encima del pliegue. Prominente abogado de familia bajo investigación ética.
Supuesto uso de información familiar confidencial en planificación de divorcio. Elena Ruiz había hecho su trabajo con minuciosidad devastadora. El artículo delineaba el conflicto de intereses de Miguel, su participación de 18 meses en la planificación de un divorcio para su suegra, su uso de información obtenida a través de conexiones familiares para atacar activos en procedimientos legales. Se detuvo justo antes de mencionar el romance. El consejo de Javier era mantener eso privado, más útil como palanca que como escándalo público. Pero el ángulo de conducta profesional indebida era suficientemente dañino. Para el mediodía del miércoles, Navarro y Asociados había perdido 3 clientes principales. Para el final del día, 2 socios junior habían renunciado en lugar de ser asociados con las violaciones éticas de Miguel. La investigación del Colegio de Abogados se aceleró. El viernes por la mañana, la licencia legal de Miguel fue suspendida temporalmente pendiente de audiencia formal. El sábado Sofía se mudó de nuestra casa en La Moraleja, llevando solo artículos personales y el coche a su nombre. Sin abogados presentes, sin confrontación dramática, solo una rendición silenciosa a la realidad. Isabel pasó el domingo por la tarde y me encontró parado en mi oficina, mirando fotos en la pared. 30 años de proyectos de desarrollo. 30 años de edificios que había creado, familias que había alojado, negocios que había apoyado. ¿Estás bien, papá? Construí una fortuna, Isabel. 40 años de trabajo. Y tu madre y Miguel pensaron que podían simplemente tomarlo porque la ley española decía que tenían derecho. Estaban equivocados. Lo estaban. Me volví para enfrentar a mi hija. Ella sí apoyó mi carrera. Sí sacrificó sus propias ambiciones. ¿Está equivocada en que merecía más de lo que le di? Isabel se movió para pararse a mi lado, mirando las mismas fotos. Tal vez mamá merecía más atención, más aprecio, más colaboración en el éxito que construyeron juntos. Puso su brazo alrededor de mí. Pero no merecía la mitad de tu fortuna por planear destruirte. Hay una diferencia entre lo que alguien merece y lo que está dispuesto a robar. Niña inteligente. Había criado a una niña inteligente. ¿Qué está pasando con Miguel?, pregunté. Su audiencia está programada para el próximo mes. Mi divorcio debería ser final para el verano. Hizo una pausa. Ya se mudó de vuelta a Galicia. No puede practicar derecho en Madrid más, así que bien puede empezar de nuevo en otro lugar. Siento que estés pasando por esto. No lo sientas. Tú no causaste esto. Ellos lo hicieron. Isabel apretó mi hombro. Y honestamente, descubrirlo ahora es mejor que descubrirlo en 10 años después de tener sus hijos. Tenía razón, por supuesto, pero la victoria se sentía hueca parado en mi oficina rodeado de los adornos del éxito que me había costado mi matrimonio. 6 meses después, epílogo. El acuerdo de divorcio fue finalizado en septiembre. Sofía recibió 2,1 millones de euros, mucho menos que los 20 millones que había planeado, pero más que la nada que yo había querido darle. Javier había aconsejado un acuerdo en lugar de litigio extendido. Dale lo suficiente para sobrevivir cómodamente, pero no lo suficiente para vivir lujosamente, había aconsejado. Deja que entienda la diferencia entre el éxito ganado y la riqueza robada. La licencia legal de Miguel fue permanentemente revocada en julio después de la audiencia ética completa. Lo último que supe, estaba trabajando como consultor legal en San Sebastián.
su carrera como abogado de familia destruida por su propio comportamiento no ético. Isabel estaba prosperando. Su práctica de psicología estaba en auge, en parte debido a su reputación profesional y en parte debido a la publicidad de su propio divorcio desordenado, dándole credibilidad con clientes que pasaban por situaciones similares. Entiendo cómo se siente la traición ahora, me dijo durante una cena una noche. Me hace mejor terapeuta. En cuanto a mí, Campos Martínez Holdings completó el desarrollo de Pozuelo en octubre. 20 millones en ganancias, llevando el valor de la carrera. Vendí mi participación a David Martínez en noviembre por 30 millones de euros en efectivo. 40 años de construir, crear y trabajar, reducidos a una transferencia bancaria y un apretón de manos. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero?, preguntó David en nuestra reunión final. Algo diferente. Algo que no me cueste mi familia. Compré una pequeña empresa de charter de vela en Valencia. 15 barcos, 20 empleados y absolutamente ninguna conexión con el mundo inmobiliario comercial que había consumido 40 años de mi vida. Un martes por la mañana en diciembre, llevé a mi primer grupo de turistas en un crucero al atardecer, viendo familias reír juntas, parejas tomadas de la mano, niños emocionados por ver delfines. Se sintió como éxito medido en algo distinto a euro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Orgullosa de ti, papá. Mamá preguntó por ti ayer. Dijo que pareces más feliz. Miré ese mensaje por un largo tiempo antes de responder. La felicidad no se trata de ganar o perder. Se trata de saber quién realmente eres. Sofía había tenido razón sobre una cosa. Había sido consumido por el trabajo, por construir, por la búsqueda interminable de más. Pero se había equivocado sobre la solución. No arreglas un matrimonio roto robando lo arreglas teniendo el coraje de admitir que está roto y la gracia de alejarte con integridad. Había perdido a una esposa. Perdí a un yerno, perdí el matrimonio de mi hija, pero mantuve mi integridad, mantuve mi reputación comercial y encontré una manera diferente de medir el éxito. La grabación en mi teléfono, 47 minutos que habían destruido 2 matrimonios y terminado una carrera legal. Finalmente la borré en enero. Ya no la necesitaba. No quería el recordatorio. Algunas batallas las ganas peleando, otras las ganas alejándote y construyendo algo mejor. Había hecho ambas. Y por primera vez en 40 años estaba durmiendo toda la noche. Gracias por ver. Si esta historia te mostró una cara diferente de la justicia, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia de venganza.